Bienvenidos a la lección número 5 del Discipulado en Casa sobre la Roca. Hoy veremos motivaciones para el crecimiento. Crecer es una tarea difícil y al mismo tiempo emocionante. Recordamos el caso de un niño a quien la madre ayudó a plantar unas semillas. Ella quería que el niño experimentara el proceso del crecimiento. Un día el niño se acercó a su madre llorando. Mamá, mi semilla no quiere crecer. Todos los días la sacó para verla y no está creciendo. No es raro lo que ocurrió. Sin embargo, muchas veces somos así. El crecimiento requiere tiempo, dieta apropiada y tierra fértil para, para poder crecer. Para el creyente, la tierra, dice, es nuestro espíritu humano y nuestra voluntad. O sea, ese espíritu humano es como que esa tierra que tiene que ser abonada, tiene que ser tratada para poner una semilla que pueda dar fruto. Entonces, para el creyente la tierra es nuestro espíritu humano y nuestra voluntad. Si cooperamos con el Espíritu Santo, nuestro crecimiento será natural y continuo. Muchas veces los padres y los maestros recurren a recompensas para estimularnos a crecer. Estos premios toman el nombre de incentivos. Incentivo es algo que nos mueve a la acción. La Biblia nos muestra muchos de los incentivos provistos para el desarrollo espiritual. Algunos son recompensas que logramos inmediatamente al comenzar a crecer. Otros los obtenemos solo después de una paciente espera. Pero cada uno de estos incentivos tiene importancia. En esta lección dice, tiene la intención de mostrarnos algunas de esas recompensas bíblicas. La lección se divide entonces en dos partes. El bosquejo de la lección tiene que ver con, inciso A, metas que tenemos de alcance inmediato y el inciso B, metas de largo alcance. En esta lección vamos a tener 7 objetivos. El objetivo 1 dice que al finalizar esta lección, usted podrá señalar qué clase de personas quiere Dios que lleguemos a ser. El objetivo 2 dice que al finalizar esta lección, usted podrá expresar de qué manera las personas espiritualmente maduras son capaces de distinguir entre el bien y el mal. Y la lección número 3 dice explicar cómo y por qué el creyente recibe instrucción espiritual. El objetivo 4, describir la tarea a la que Pablo compara la vida cristiana. El objetivo 5, identificar la meta de la palabra de Dios en la vida del creyente. El objetivo 6, declarar la semejanza a la cual el Espíritu nos transforma. El objetivo 7 dice explicar de qué manera el creyente debe prepararse para la prueba final. El día de hoy solamente veremos el objetivo 1, es decir, señalar qué clase de personas quiere Dios que lleguemos a ser. En estas metas de alcance inmediato, dice, a veces se acusa a los cristianos de ser poco realistas, o sea, que no están viviendo una realidad. Esto significa que los creyentes piensan más en términos del cielo que de la tierra. La Biblia, sin embargo, exhibe un panorama equilibrado de cosas que conciernen tanto con el cielo como con la tierra. Se relaciona tanto con el presente como en el más allá. Crecer o madurar como cristianos ofrece recompensas maravillosas e inmediatas. El Espíritu Santo las presenta como incentivos para impulsarnos hacia nuestras metas en Dios. Incentivos. El objetivo 1 entonces dice aspirar al crecimiento. El objetivo 1 dice señalar qué clase de personas quiere Dios que lleguemos a ser. A ver, ¿qué tipo de personas querrá Dios que lleguemos a ser?
Todo individuo quiere crecer tan pronto como sea posible. Seguramente ustedes verán en sus hijos o cuando ustedes eran pequeños, tal vez probándose las cosas de papá o de mamá. Y a veces podemos ver inclusive en la naturaleza a los niños jugar ya como si fueran adultos, jugar a ser profesor, a ser doctor. Entonces, como que hay un deseo de ser grandes, ¿no? Y a veces cuando somos adolescentes, estamos esperando llegar a tener, no sé, la mayoría de edad para tal vez emprender un viaje. Entonces son cosas que nosotros anhelamos. Llegar a ser adulto, dice, representa independencia y una etapa de deberes y de privilegios adicionales, ¿no? O sea, hay algunas cosas que es requerida una cierta edad para poder ser parte, ¿no? Y a veces uno puede aspirar a llegar a esa edad para poder gozar de sus privilegios y pues por eso anhela ser eh, adulto lo más pronto posible. La edad adulta espiritual, dice, representa un verdadero incentivo. O sea, así como en lo físico nosotros queremos a veces ser adultos, así también en lo espiritual, dice, esto representa un verdadero incentivo para el crecimiento espiritual. Vimos en Primera de Juan 2 12 al 14 que el pasaje hablaba, ¿verdad?, de hijitos, jóvenes y padres, y pues cada uno de ellos tiene una gran importancia, ya lo habíamos visto anteriormente. El deseo de ser adultos y el temor de no crecer debieran obligarnos a tomar varias decisiones importantes. Bueno, hablando espiritualmente, dice, nosotros deberíamos de tener ese deseo de ser adultos espirituales. Y si deberíamos de tenerle miedo a algo, sería al no crecer, al quedarnos estancados. Deberíamos estar dispuestos a separarnos, por ejemplo, aquí se citan algunas cosas que nos impiden, como los hábitos, separarnos de los hábitos. Nuestro lenguaje, por ejemplo, como cristianos debe de cambiar y el comportamiento infantiles, ¿no? Son tres cosas que deberíamos estar dispuestos a dejar. Obviamente, cuando hablo de los hábitos, nos estamos refiriendo a los malos hábitos, porque hay buenos hábitos que deben seguir en nosotros, pero los malos hábitos deberían ser alejados de nosotros. Nuestro lenguaje también, tratar siempre de buscar que nuestras palabras sean de edificación y los comportamientos infantiles, que pues a veces, como vamos a ver más adelante, como dice aquí, recordemos que Jesús elogió un espíritu infantil. Si nosotros vamos al libro de Mateo 18 2 al 5, si vamos al libro de Mateo, capítulo 18 2 al 5, el Señor pone de ejemplo a un niño. Y dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Lo que Jesús estaba elogiando es esa capacidad que tienen los niños por ejemplo, de ser creyentes, de ser personas humildes, de ser personas que pueden acercarse a Dios con sinceridad. Entonces, en ese sentido, Jesús estaba elogiando. Pero como dice las últimas dos líneas de esta pantalla, dice, pero hay una gran diferencia entre ser infantil, bueno, como lo habló Jesús, y ser inmaduro. O sea, no estaba diciendo que Jesús que nos quedemos como niños toda nuestra vida, sino que tengamos, como decíamos, humildad, sinceridad, que tengamos la fe de un niño, pero que sí crezcamos en la madurez que Dios quiere, ¿no?
Ahora, en 1 Corintios capítulo 13, versículos 11, 1 Corintios 13, 11, lo vamos a buscar. Y el apóstol Pablo habla acerca del amor, ¿no? Y termina con las últimas, bueno, una de las últimas palabras que habla, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si analizamos este pasaje, nos dice primero que tenemos que abandonar el lenguaje de niños, o sea, no podemos continuar, ¿no?, con nuestro lenguaje. Ustedes saben que en un niño a veces la pronunciación no es correcta, sus conjugaciones no son apropiadas, ¿no? Yo sé, en vez de decir yo sé, dicen yo sabo, tú sabes, ¿no? Entonces, hay que abandonar ese lenguaje y pues crecer en nuestra manera de hablar. Ahora, dice pensaba como niño, ¿no? Nuestros pensamientos también, o sea, no podemos ser ingenuos, ¿no? No podemos pensar que hay que ser astutos en algún sentido, dice hay que ser sabios, pero no ingenuos, ¿no? Y ahora la última parte dice pensaba, juzgaba como niños, que esto tiene que ver que nuestros sentimientos tienen que ser también maduros. Es posible que una conducta infantil se observa principalmente en las exigencias de lo que queremos que otros hagan para nosotros. Esta actitud revela egoísmo en lugar de preocupación por otros, porque siempre recibe en vez de dar. Entonces, una de las cosas, dice, que se observa, digamos, de un niño espiritual es que está esperando que otros hagan algo por uno mismo, ¿no? Y como dice aquí, eso es como que un acto de egoísmo, ¿no? Porque se preocupa en qué le pueden dar, qué puede recibir en vez de dar. Entonces, un maduro dice que cuando ya una persona está madura es que ya su pensamiento es diferente, ya su lenguaje inclusive cambia. No me gusta el ejemplo que alguna vez han puesto a alguien, ¿no? Cuando uno es bebé espiritual, dice todo termina en me. Y ahí alguien hablaba y decía, como hablamos como ovejas, decimos dame, bendecime, orame, ayúdame. Entonces, pero ya cuando una persona llega a ser madura en el Señor, ya está viendo qué puede hacer por otros, ¿no? ¿Qué puede dar a otros? Entonces, cuán importante es entender esto. Además, debemos de crecer, dice, a un nivel más elevado de conocimiento. Wow, esto es muy importante, ¿no? O sea, nuestro crecimiento, por eso estamos ahorita en este curso, por eso estamos queriendo aprender, que nuestro conocimiento pueda crecer, no solamente un crecimiento importante, sino un crecimiento lo más elevado posible. Por ejemplo, aquí dice, ese crecimiento más elevado tiene que ver con la comprensión. Y comprender significa progresar más allá de la simple memorización. O sea, de lo simple tengo que ir a algo ya más, más fuerte, ¿no? Y por eso dice, va de la simple memorización para poder aplicar conocimiento y verdad en el diario vivir. Entonces ya cuando uno aprende, o sea, no es que solamente leo la Biblia para entender qué hizo Jesús, sino yo pienso y digo, ¿cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida? ¿Y cómo yo puedo poner en práctica esto que estoy leyendo en lo que vivo diariamente? El niño dice al comienzo, aprende qué cosas, aprende solamente palabras, ¿verdad? Pero el adulto aprende qué cosas decir y en qué momento decirlas. Claro, el niño puede aprender palabras, pero quizás solo entiende esas figuras, esas letras, ¿no? Pero tal vez no entiende el significado de esas palabras. Pero ya dice el adulto, inclusive aprende qué cosas decir y en qué momento decirlas, ¿no? Entonces, eso ya en algún momento les había explicado que tenemos que aprender
que hay momentos, hay personas y hay lugares, ¿no? O sea, normalmente el niño no va a poder discernir eso si es un momento apropiado o no es un momento apropiado. Él, si sabe hablar, lo va a decir, o sea, no va a pensar. Pero ya un adulto va a entender si, y lo que quiero decir es el momento apropiado para decirlo. Ahora, o puedo esperar, o puedo buscar otra ocasión. Entonces, eso ya habla de una madurez. Hay momentos, hay lugares, ¿no? O sea, porque a veces el niño podría decir algo que siente en cualquier lugar, no le va a importar si está en un parque, en un cine o está en un concierto, él puede decir lo que piensa. Pero un adulto en ese sentido sabe si este es el lugar apropiado para decir esto o voy a buscar en otro lugar para poder decir las cosas con claridad y obviamente voy a esperar. Ahora, hay personas también porque a veces el niño va a decir lo que siente sin pensar cómo puede reaccionar la otra persona, pero el adulto dice, sabe qué decir y cómo decirlas también, ¿no? Entonces, porque hay personas, tienen que ver que las personas no todas son iguales. Entonces ahí es cuando tenemos que aprender tal vez a tratar con otras personas de una manera más diferente. A veces en algunos discípulos tal vez vamos a tener que ser bien tajantes en algo, pero en otros discípulos tal vez vamos a tener que pedirle a Dios que nos enseñe cómo hablarles para que puedan entender lo que queremos explicarles. Por eso a veces si ustedes se han dado cuenta cuando escriben un mensaje en WhatsApp, cuando escriben, no saben con qué actitud o con qué sentimiento está escribiendo la otra persona. Por eso a veces con mi esposa nosotros siempre decimos es mejor un audio o una llamada porque a veces las palabras no están expresando el sentimiento y uno puede malinterpretar solamente las palabras. Por eso el maduro dice, el adulto aprende qué cosas decir y en qué momento decirlas. Aplicación número 1. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, Pablo dice que hay que dejar lo que era de niño, porque dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, en el 14:20, 1 Corintios 14:20, el apóstol Pablo aclara esto, dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, o sea, no sean ingenuos, no se dejen llevar por todo lo que a veces pueden escuchar. Dicen, no sean niños en su modo de pensar, sino sed niños en la malicia, dice, ¿no? Pero maduros en el modo de pensar. Entonces, aquí podemos ver que si bien Jesús puso de ejemplo a un niño, pero se refería a su sinceridad, su fe y su humildad, pero el apóstol Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar, o sea, no sean ingenuos, no se dejen engañar, sino sean niños en la malicia, bueno, en los pecados, en esas cosas, o sea, no dejen lugar para eso, pero sean maduros en el modo de pensar. Entonces, en el capítulo 13, versículo 11 de 1 Corintios dice, las actitudes infantiles se referían al lenguaje, al sentimiento y al pensamiento. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahora, dice, ¿qué grado de madurez ha alcanzado en estas áreas de su vida? Usted, este es una aplicación y es una autoevaluación. ¿Usted cómo está en sus sentimientos? ¿Usted cree que está hablando todavía como niño, pensando como niño, juzgando como niño? Use el siguiente esquema para escribir una prueba de la lección en su cuaderno. Después ore a Dios pidiéndole que le ayude en las áreas en que realmente quiere mejorar. Y vamos a ver el siguiente cuadro que hace una comparación de lo que es un lenguaje infantil y un lenguaje maduro.
Dice, por lo general, el lenguaje infantil, dice, habla acerca de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, sus problemas, sus planes, sus acciones, todo es yo, ¿no? O sea, el niño siempre va así, yo quiero esto, anhelo esto, deseo esto, necesito esto. Entonces, su lenguaje del niño siempre va a ser hacia sí mismo. En cambio, el maduro dice, el maduro a menudo acerca de cosas que interesan a los demás. Cuando hable va tal vez a querer pensar en cómo edificar a otros, cómo animar a otros, cómo fortalecer a otros. Entonces ahí ya se nota, digamos, el lenguaje de una persona madura. Ahora, cuando hablamos de sentimientos, el que tiene todavía, digamos, una inmadurez o está siendo como niño, dice, reacciona, da rienda suelta a sus sentimientos, a veces dice reacciona con alegría o con ira, a veces se siente mal consigo mismo, dice con conmiseración de sí mismo, según el deseo personal del momento, o sea, da rienda suelta a sus emociones, o sea, como alguien dijo, es almático, ¿no? O sea, depende cómo está y va a expresar eso. En cambio, el maduro dice sus sentimientos son controlados, considera las consecuencias de sus emociones, de sus sentimientos, tiene interés por el bienestar del grupo y por sí mismo. Ahora, cuando hablamos de los pensamientos, el infantil dice, determina los valores por sus propios deseos de placer y de entretenimiento. En cambio, el maduro dice, determina los valores por los efectos finales en los demás, así como en sí mismo. El placer es secundario al deber. Entonces, cuando hablamos de esta última parte, eh, en sus pensamientos del infantil está satisfacer su placer, sus necesidades, y no está pensando si eso va a afectar o no va a afectar a otros. En cambio, el maduro va a ver qué consecuencias puede tener, digamos, de esos valores que él puede aplicar hacia los demás y hacia sí mismo, ¿no? Aquí tal vez podríamos aplicar, por ejemplo, el tema que ponía el apóstol Pablo de comer de la comida a los ídolos, ¿no? Uno podría decir, pero ¿qué tiene de malo comer ese tipo de comidas? Pero al final el apóstol Pablo decía, no es que tenga algo de malo o no, porque al final sabemos que si oramos por esas cosas, Dios puede santificarlas. Pero lo que decía que a veces por esa libertad que tenemos podemos ser de tropiezo para nuestros hermanos pequeños, nuestros hermanos que recién están empezando. Entonces ya el maduro no es que actúa, digamos, por satisfacer su propio deseo, por estar bien él, sino que ya piensa si puede afectar sus decisiones a otros que están detrás de él. El deseo de nuestro crecimiento espiritual proviene de tres fuentes. En primer lugar, nuestro Padre Celestial anhela que como hijos alcancemos la plena madurez. Por esa razón, puede tener una comunión más estrecha con nosotros. Nuestra condición de madurez espiritual glorificará a nuestro Señor. Entonces, nuestro papá, nuestro Padre Jesús, nuestro Padre Dios, anhela que nosotros crezcamos, ¿no? Porque en algún momento había hablado de esto, dice que los niños, mientras siguen niños, en nada difieren a un esclavo, eso dice en la palabra de Dios. Pero ya cuando son adultos, dice, los hijos pueden ayudar a las cosas de papá, pueden ayudar a administrar las cosas del padre. Entonces, por eso podemos decir que nosotros como hijos de Dios, cuando alcanzamos la madurez, ya queremos ocuparnos de las cosas de nuestro Padre espiritual, ¿no? Ahora dice, lea nuevamente, aplicación número 2, Efesios capítulo 4, versículo 13. Según este versículo, ¿qué clase de persona quiere Dios que lleguemos a ser? Efesios 4, 13. Y si lo tienen, dicen Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Entonces, ¿qué clase de personas quiere Dios que lleguemos a ser? ¿Quiere que lleguemos a ser cristianos? ¿Quiere que lleguemos a ser afectuosos? ¿Que seamos importantes o que seamos maduros? Creo que la respuesta está clara. Recuerden que la palabra perfección tiene que ver también con madurez. Un segundo deseo para nuestro crecimiento espiritual se refiere a la iglesia y a sus dirigentes o a sus líderes. El apóstol Pablo expresa su preocupación en Colosenses 1:28. Dice en Colosenses 1:28, dice que anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, la meta del apóstol Pablo en su predicación era, dice, que buscaba que todas las personas, o sea, conozcan a Cristo, anunciar a Jesús y enseñándoles a todos ellos en toda sabiduría, a fin, o sea, con el objetivo de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y en tercer lugar, debido a su necesidad de crecer, cada persona desea su propio desarrollo espiritual. La madurez es la terminación del crecimiento, el haber alcanzado la edad adulta. Debemos de buscar ansiosamente el desarrollo espiritual para poder realizar tareas especiales y recibir privilegios especiales, bendiciones que requieren la madurez espiritual. Así como un padre no le puede regalar a un niño de 5 años un auto, por ejemplo, ¿no? Si le dijo te regalo porque no está capacitado para conducir el auto y tampoco tiene la edad. Entonces, cuando ya llega a una determinada edad, ese hijo puede recibir ese tipo de regalos porque va a saber cómo administrar ese bien. Por eso dice que nosotros también debemos de ansiar tener un desarrollo espiritual para recibir esas tareas especiales de parte de Dios. Y juntamente con esas tareas, esas responsabilidades, vamos a recibir también privilegios especiales, bendiciones que requieren una madurez espiritual.